Actitud hecha radio. 12:12 del mediodía en la República Argentina, con 22 grados 9 décimas de temperatura en la ciudad, sonando en el 96.3, estacionk2.com, y nuestro streaming. Los invitamos a que se conecten a través de YouTube y vean a nuestra invitada, una nueva experta random, que te digo, teníamos muchas ganas de tenerla. Coincide también con el fin de año y se van a dar cuenta por qué después, a través de las preguntas, lo vamos a hacer coincidir. Presenta una nueva experta random aquí, dale. Algunos hablan sin saber. Nosotros hablamos con los que saben. Expertos random en Segundos Afuera. Bueno, un placer estar con ella. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Natalia Gaitán. Ella es psicóloga deportiva. No vamos a hacer como en los programas de televisión, ya nos saludamos fuera de aire, pero es un placer recibirte al aire. ¿Cómo andás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenos días. Bienvenida. Un placer estar acá. Bueno, contame un poco, a ver, es ineludible hablar de tu profesión sin hablar de tu vida. Contame un poco cómo es que terminás estudiando psicología. Contame un poco de tu vida de la adolescencia aquí en la ciudad y demás. Bien, bueno, yo terminé el colegio secundario acá, me fui a Mar del Plata a estudiar psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué colegio acá? Nacional. Colegio Nacional, En perfecto. el Nacional. Me fui, a la Universidad Nacional a estudiar psicología. Terminé la carrera de psicología, después durante muchos años me dediqué a la psicología clínica, Sí. Fui pasando por distintos ámbitos, trabajé en consultorio privado, después me hice una especialidad y me dediqué a trabajar lo que es trastornos del desarrollo con chicos, Sí. en un instituto que trabajábamos interdisciplinariamente. Te acomodo esto así, ahí nos Sí. escuchamos mejor, ahí está, Bien. perfecto. ¿Te ¿Te acordás? Sí. Digo, porque uno, viste que en los capítulos de la vida para uno pasa todo rápido, pero yo me voy deteniéndote para que nos cuentes, por ejemplo, de aquella alumna de quinto año en el Colegio Nacional a estudiar psicología. Tiene que haber habido una decisión, digo, Sí. ¿sos de familia de psicólogos? ¿Hay No. algún pariente, amigo o algo que te haya inspirado? No, la verdad que no. Mis papás, los dos trabajadores, ninguno profesional. Mi hermana, que es mayor, mi hermana mayor es obstetra. Sí. Y bueno, y después mi hermano, el del medio, él, se fue de acá a los 15 años, por eso también después me incliné a lo que es psicología deportiva, es jugador profesional. Ah, Nati, hermana de Gonzalo Gaitán, Claro. gran jugador de fútbol, que bueno, ha estado en cantidad de clubes, Sí. solo por nombrar algunos: Estudiante de La Plata, Estudiante Huracán de de La Corrientes, Plata, bueno, y Rosario, Racing, Club de Avellaneda, hoy claro. actualmente representa jugadores. Sí. Y yo siempre tenía en la cabeza que me quería ser psicóloga, ayudar a las personas, tratar el tema del malestar en las personas. Y bueno, me fui a Mar del Plata y estudié la carrera. Sí. Cuando, hubo un impasse, quedé embarazada de mi hija mayor. Pasaron cosas, como dicen los chicos. En el medio, pero bueno, terminé después la carrera y ya te decía, trabajé muchos años en clínica, Sí. trabajé con trastorno del neurodesarrollo, hice también el curso de acompañante terapéutico, fui muchos años también acompañante, pero bueno, el tema del deporte es algo que me gustó siempre. Siempre hice deporte, nunca a nivel profesional ni nada, pero bueno, desde chica jugué al hockey, ahora actualmente juego al pádel. Por el tema de mi hermano Sí, también, sí. vivo mirando deporte, me encanta mucho. Y hace 2 años surgió lo de la especialidad. Y la hice en ABDA, que es una asociación en Buenos Aires, que es una de las pocas asociaciones donde se puede estudiar la especialidad en deporte. Y hoy, si te pregunta, ¿qué decís? ¿Que sos psicólogo o que sos psicóloga deportiva? Psicóloga deportiva. Ok, pero porque es una especialidad, digo, no hay mucho, ¿o No. sí? Digo, Acá por lo menos en los pueblos del interior, ¿no? Acá en Necochea soy la única. Ok. Que fue lo primero. Digo, ¿qué voy a ir a hacer a Necochea Sí. como psicóloga deportiva? Claro, porque vos te quedaste en Mar del Plata viviendo una No, vez que... no, yo me recibí, después me vine acá, Ok. me casé, tengo hijas ya grandes. Siempre viviendo acá, siempre Bien. ejerciendo la profesión acá en Necochea. Cuando surgió lo de la especialidad, por el tema de que amo el deporte, miro absolutamente todo, primero decía, yo la hago, después vemos, porque Necochea, convengamos que es una ciudad muy especial, siempre cuando surgen cosas nuevas,
Como que tememos al que dirán. Tememos al que dirán. ¿Cómo yo, deportista, que puedo contra todo, que soy el He-Man de la humanidad, voy a tener que ir al psicólogo? Lo primero que deben pensar los deportistas, ¿no? Exactamente. Pero hay un ejemplo que seguramente me ayudarás a recordar, no, soy muy malo de memoria. Hay una psicóloga deportiva en River Plate, en el equipo que... Fue profe mía, Sandra Rossi. Ok, Sandra Rossi. Que es una mujer que se ha encargado de reivindicar esta posición de la psicología deportiva y de lo bien que le hace a los deportistas, ¿no? Digo, eso, más un montón de casos en los que los deportistas no llegan al máximo rendimiento por una cuestión mental y no física, ha hecho que muchos te hayan abordado, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, cuando terminó la especialidad, bueno, me cuestionaba esto, que cómo voy a trabajar acá en Necochea, seguí obviamente con la clínica en un principio. Y bueno, y de a poco empezaron a surgir un que otro paciente por deporte. El año pasado estuve en el plantel de Villa Díaz Vélez en la primera división. Y bueno, y a partir de ahí, tema redes y demás, bueno, empezó tipo el boca en boca. Y la verdad que hoy en día actualmente ya no me dedico a la clínica. Ya hace casi 1 año y medio que no me dedico más a la clínica. La sala de espera está llena de deportistas. La sala de espera está llena de deportistas. De hecho, él tenía el consultorio en un lugar donde eran todas psicólogas clínicas y psiquiatras. Y bueno, cuando empezó a surgir lo de deporte, decidí mudarme porque es como algo mucho más relajado, es un encuadre mucho más relajado. Es más, en la sesión tomamos mate, charlamos, por ahí se hacen ejercicios, tengo en el consultorio pelota, palos de hockey, y hay cosas que por ahí se entrenan. Y bueno, no daba para el consultorio clínico. Sabés que tenía un par de preguntas ya diagramadas, pero se me van abriendo un montón. Porque dijiste que habías estado en el plantel de primera división de Villa. Digo, ¿cómo manejás el tema de los grupos? Porque una cosa es que yo decida ir al psicólogo, sea deportivo o no, o sea convencional, si se me permite el término y la palabra. Y otra cosa es que yo formé parte de un equipo en el cual cae una psicóloga. Me imagino que las miradas de los primeros encuentros no deben ser no debe ser el mejor recibimiento. No, es como todo. Siempre lo nuevo genera un poco de malestar, un poco de ansiedad. Ya la palabra psicólogo es como que todos asocian psicólogo, malestar, patología, diagnóstico, locura, ¿sí? Gracias a Dios, como vos decías, por el tema de Sandra Rossi, que todo el trabajo que ella hizo en River y el departamento que ella tiene de psicología y que siempre cuenta los casos, bueno, de Juliana Álvarez, de Montiel cuando pateó el penal, de la técnica de relajación que él hizo. La selección que constantemente hablaba, el Dibu Martínez, lo trabajé con mi psicólogo y demás, empezó como a salir de ese lugar, de tenerle miedo de ir al psicólogo y entender que hoy el psicólogo deportivo trabaja en un equipo al igual que un preparador físico, al igual que el técnico. Yo siempre pongo el ejemplo que digo que el rendimiento deportivo es como una mesa con 4 patas en las cuales hay que entrenar tanto lo técnico, lo táctico, lo físico, lo mental y lo nutricional para tener un mejor rendimiento deportivo. Entonces, cuanto más entrenamos todos esos aspectos, mejor rendimiento deportivo. Claro, uno va al gimnasio pensando que si alimenta el cuádriceps le va a ir mejor en el partido, pero después se te traba la cabeza, porque a mí me gusta, uso ese término más chabacano, pero se te traba la cabeza en medio de un partido. Yo siempre digo, lo primero que falla es la cabeza. Okay. Si falla la cabeza, falla la técnica, falla lo táctico y falla lo físico, porque si yo estoy en un partido por ahí importante y estoy pensando no puedo fallar, no puedo errar, no puedo equivocarme en un pase, seguramente eso me va a generar presión y si me genera presión seguramente voy a cometer error. Ahí fallo en la técnica, fallo en la táctica porque quizás no tuve una buena lectura de juego y se la paso a otro. Y termino bajando mi rendimiento deportivo. O sea, la mente es lo que maneja absolutamente todo. Y ni que hablar de las lesiones, ¿no? Que va a ser un capítulo hablar aparte de las lesiones. Que en un momento te lo voy a abrir. Ni hablar de las lesiones. ¿Cómo laburás la cabeza de un deportista? Digo, ¿en qué se trabaja? Me hablaste de, se la pasé a tal y me equivoqué porque no tuve la cabeza levantada. O sea, me hablás como si fuese una técnica de fútbol. Me imagino que ya estarás mimetizada un poco con los equipos. ¿Qué laburás ahí? Porque una cosa es lo que me puede llegar a decir un técnico, que seguramente va a ser un exjugador, que me puede aportar su experiencia o su expertise en la materia. Vos como psicóloga, ¿qué me propones? Digo, ¿cómo entreno esa parte?
Lo que trabajamos en psicología deportiva se entrenan las distintas habilidades mentales. Cuando hablamos de habilidades mentales, hablamos de confianza, motivación, atención, concentración, gestión de las emociones, cómo yo gestiono mis emociones, cómo gestiono mis pensamientos, esto que recién decía, si ante un partido importante estoy pensando que voy a perder, que me va a ir mal, que voy a fallar, seguramente mi rendimiento deportivo no va a ser el esperado. Entonces, lo que hacemos es entrenar como uno va al gimnasio y recién decía, se entrena un cuádriceps y uno va a la cancha y con su técnico entrena un gesto técnico. Nosotros los psicólogos entrenamos las habilidades mentales y se entrenan a través de distintos ejercicios. Primero lo que se hace cuando se trabaja en consultorio, el psicólogo deportivo puede trabajar o como parte de un cuerpo técnico, como trabajé también este año que estuve en el plantel de la sub-15 de Necochea, que era parte del cuerpo técnico, el entrenador, Darío, había una Nutri, había este año la verdad que... Sí, armaron un equipazo, estaba Betiana, estaba Darío, Betiana La Civita, estabas vos como psicóloga deportiva, Darío Ramón como técnico, y una después estaba de campo. Nico Sánchez como preparador físico, y después había 2 chicos que son kinesiólogos, Martín y Guille, kinesiólogos deportivos también. Ahí formás parte del cuerpo técnico, o sea, se trabaja interdisciplinariamente, se plantean objetivos. Después, por ejemplo, como trabajé en Villa de Asbeles, que quizás no era parte del cuerpo técnico, sino que daba distintos talleres de entrenamiento de habilidades, era externo por ahí al plantel, no era que yo estaba como en la sub-15, que yo estaba dentro del vestuario junto con los chicos y Betty también. Entonces uno va, hace una evaluación, se llama evaluación psicodeportológica a partir de la implementación de distintas técnicas, y a partir del resultado que se saca de esa evaluación sabemos qué habilidad necesita, por ejemplo, un equipo trabajar más. Si la confianza, la motivación. ¿Y siempre es en equipo o tenés casos individuales? En eso, por ejemplo, cuando trabajás en equipo. Después, en consultorio, todos los pacientes que tengo son todos pacientes que vienen de manera particular. Bueno, acá estuvo el otro no hace mucho Zoe, que viene conmigo, Zoe Schuten. Bueno, de acá en ECO también tengo a Joaco Fradín, que corre en karting. Sol Lavalle, que nada, bueno, a Guada la tenía, tuvimos después tuvimos un tiempo virtual, pero bueno, después pusieron psicóloga allá en estudiantes y la verdad que está genial. Y ahí de manera particular también se hace una evaluación y se trabajan a través de distintos ejercicios, ¿sí? Se entrenan las habilidades, la motivación, la confianza, la atención, la concentración. Entonces este ejemplo que poníamos en el pase, ¿sí? Adentro de la cancha, si yo no tengo entrenada la concentración, quizás me distraigo por estímulos externos como la hinchada que me está gritando, la gente que me está gritando de afuera, el árbitro. Esos son estímulos externos que hacen que yo pierda el foco de atención. Entonces, uno entrena la atención para que preste atención a lo que es importante y que deje por fuera aquellos estímulos que son irrelevantes y que no tengo que prestar atención. Voy a los filtros de tu atención. Digo, te voy a ir preguntando, ¿hay una edad para arrancar? No sé, me nombraste a Joaquín, es un pequeño deportista. Me nombraste quizá chicos que ya están en edad de competencia, más adolescentes, en el que debes abordar temáticas y problemas diferentes. No sé, me imagino que las redes sociales deben ser alguno de ellos. Primero eso, preguntarte la edad. Y segundo, el nivel de competencia. Si hay un cierto nivel de competencia, o yo que juego los domingos en un torneo comercial, me va a servir también. Sí. Edad, tengo pacientes de 8 años que juegan al fútbol y que viajan a hacerse pruebas y que por ahí están o que no se van a hacer pruebas. Tengo un pacientito de 8 años que la mamá me lo trajo porque jugaba y cuando no le salían las cosas se enojaba y se sentaba, se iba de la cancha y se sentaba afuera y yo no quiero jugar más. Me hace acordar a alguien, mirá. Eso.
O sea que tengo nenes, tengo desde temprana edad y Sí. después tengo personas adultas y que no son deportistas de alto rendimiento. Tengo un montón de pacientes que juegan al pádel de manera amateur acá en la ciudad, Sí. que hacen cualquier tipo de deporte, que hacen running y que de alguna manera buscaban en el deporte el poder desconectar, el poder disfrutar, el poder pasarla bien. Sí. Y ¿Cuántos cuando- blindex habrá hecho ahorrar esta mujer a los complejos de La otra pádel vez fui, de la te vi, ciudad? justo fui, estaba jugando un turno de pádel ahí ¿Yo? en social. Sí, Ah, sí, sí. mirá. Sí, sí, Me habrá sí. visto que... pero yo me pego yo mismo. Me pego acá en el gemelo, con la paleta, como diciendo, despertate, dale. Sí, por eso te digo, la gran mayoría de pacientes que tengo no son pacientes de alto rendimiento, Ok. son pacientes que hacen deporte. Y digo, los puntos de mejora, más allá de que yo la pase bien jugando ese turno al pádel o jugando un torneo, los puntos de mejora en el rendimiento, digo, ¿son perceptibles Sí. no sé, en rendimientos de ganar partidos, Muy. de manejar, de tener Sí. un control mental? Sí, muy. Te lo dicen los mismos pacientes. Sí, se ve el cambio que tienen, el disfrute adentro de la cancha y lo que pasa que cuando uno disfruta las cosas Sí. salen mucho mejor y cuando las cosas salen mejor va a haber mucha más probabilidad de que se den los resultados. En psicología deportiva siempre hablamos de probabilidad y no hablamos de certeza, ¿sí? Ok. Cuanto más yo entrene mi cabeza, va a haber mucha más probabilidad de Porque que el rival también juega, ¿no? Digamos, un montón de Exactamente, hay cosas. que entender esto de que hay variables que están por fuera de nuestro control y que a veces los deportistas no lo entienden. Una decisión de un árbitro, jugamos Sí. contra otro equipo que también puede ser mejor que nosotros y por más que yo haga las cosas bien, el otro equipo puede ser superior. Entonces, poder tener una evaluación real de la situación, que muchas veces los deportistas no la tienen. Vemos, no sé, un surfista ve la ola que no agarró y se queda ahí. Exactamente, quizás tuviste un muy buen rendimiento en el partido y en la última pelota cometiste un error o hiciste un mal pase y sale, fue un desastre, que jugué re mal, que no ves. Entonces trabajamos mucho en eso, en analizar los partidos, en Bien. mirar videos, en que se vean. Entonces después cuando se ven en el video, la verdad no estuve tan mal en el Claro. partido, ¿sí? Entender que la evaluación de rendimiento es independiente de la evaluación de resultado, que yo puedo perder y que puedo haber tenido un buen rendimiento, pero pierdo porque jugamos contra un rival. Pero bueno, a veces los deportistas no pueden ver esas cuestiones. Háblame de la frustración. Que, a ver, hay muchísimos ejemplos. Yo creo que... yo no recuerdo, voy a citar mal, porque repito, tengo mala memoria, me tendrás que ayudar con eso en algún momento. No, pero digo, yo no me acuerdo si fue Michael, También se entrena. Michael Jordan o Emmanuel Ginóbili, que siempre hablaban de esto de ganar un anillo en la NBA. Y de cuántas temporadas habían jugado al final de su carrera. Entonces, si vos te pones a sacar la cuenta, creo que era Michael Jordan que le sacaban la cuenta, que él había ganado, creo que 4 anillos en 20 temporadas. Entonces, como que llega un momento que uno se pone a pensar y dice, che, perdió muchas más veces Exactamente. de las que ganó. ¿Cómo manejás eso? ¿Hay un ejercicio? ¿Hay una forma? ¿Es después del resultado? ¿Hay una preparación antes? Digamos, se entrena todo antes, ¿sí? Cuanto más entrenamos y la preparación para los partidos, yo siempre digo que trabajo en el entrenamiento de las habilidades mentales y acompañamiento a los deportistas. Mi manera de trabajar es yo estoy constantemente en contacto con los deportistas, me mandan mensajitos por WhatsApp, por eso digo que el encuadre es mucho más flexible Claro. que de un psicólogo clínico. Previo a un partido trabajamos el plantear objetivos, cómo se plantea un objetivo. Vienen de un entrenamiento en la semana, che, Nati, la verdad tuve un entrenamiento muy malo. Entonces, esas cuestiones se trabajan previo, ¿sí? Y esto que vos decías, el tema de la frustración es una emoción, ¿sí? Que surge a partir de cómo uno piensa, ¿sí? La manera en que se trabaja o el abordaje en el cual se trabaja psicología deportiva es de acuerdo a cómo yo pienso una situación, me siento, y de Sí. acuerdo a cómo pienso y me siento, rindo deportivamente. Entonces, si yo la situación partido, previo al partido, pienso, me va a ir mal, con este equipo siempre perdemos, en esta cancha siempre nos va mal, juega fulanito que siempre nos hace 3 goles, Sí. pensamiento, situación, partido. Obviamente me voy a sentir presionado, me voy a sentir ansioso, nervioso, mi rendimiento deportivo baja.
Entonces, ¿cómo entreno previo al partido? Cambiar la manera de pensar, porque la situación yo no la puedo cambiar, o sea, el partido va a rival estar. Va a ser me va a marcar este defensor que me tiene de hijo o lo que sea, está bien. Entonces, lo que se cambia y lo que se entrena es la gestión de pensamiento, cómo pienso ese partido. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces el fin de semana anterior tuvieron un buen partido? ¿Por qué pensar que en este te va a ir mal? Contra este rival, ¿cuántas veces jugaron? 5. ¿Cuántas veces perdieron? 1. No perdieron todas las veces que jugaron contra este rival. Claro, la estadística es fatal. Cuando uno repara en la estadística te das cuenta que no todo es tan grave. No todo es tan terrible, pero uno se encierra y empieza a pensar que no puede, que me va a ir mal, que voy a... Entonces, gestiono, entreno el pensamiento. Al cambiar mi manera de pensar, cambio mi emoción. Ya no me voy a sentir presionado o nervioso, ¿sí? Voy a ir y voy a rendir mejor adentro de la cancha. Estamos charlando con Natalia Gaitán, una charla lindísima, ella es psicóloga deportiva. Me hablaste al pasar, no me quiero centrar solamente en fútbol, después me quiero meter en otros deportes, porque en algún momento recuerdo que Guada Angiolini nos hablaba de, por ejemplo, que ella tenía contabilizadas las brazadas que tenía que hacer. Es una locura total. Alguien que va, se tira una pileta y a veces dice el agua está fría, sí. Como la diferencia que hay entre un deportista de élite y alguien que va a nadar por nadar. Quiero que me cuentes de las edades de formación, que me parece que yo creo que es lo más importante, porque un viejo de 40 como yo, ya es como que estamos formateados y vos me podés dar un montón de consejos, pero es difícil que yo pueda tener un rendimiento mejor o que pueda mejorar mi expertise en el deporte. Digo, debe ser importantísimo a la hora de la formación, porque los chicos son una esponja. Sí. Dame datos importantes que vos hayas podido cambiar. No sé, que un pibe esté metido y más concentrado en una red social que en un rendimiento deportivo. Los pibes que se van a probar a los clubes de Buenos Aires, la frustración que debe ser eso de, no quedé, pero ¿cuántos pibes había? Y 1.400, bueno, pero 1.380 no quedaron. Contame un poco eso, ¿cuándo es importante que empecemos a abordar la psicología en el deporte? Y cuanto más temprana edad, mucho mejor. Esto que decís, por ejemplo, de los chicos y del tema de las pruebas. A nosotros ahora, y ya que aprovecho el momento, estamos en un proyecto que después de la sub-15 nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero bueno, costaba un poco apostar acá en Necochea a trabajar de esa manera. Y bueno, nos juntamos y formamos ahora un nuevo espacio en el cual está Darío, está Betty, estoy yo como psicóloga y está Nico Sánchez, que era el preparador físico también de la sub-15. Y armamos un proyecto en el cual poder entrenar de manera integral y acompañar a esos chicos en todos estos entrenamientos para que lleguen a una prueba de un club preparados. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, como Darío tiene una academia en la cual él los entrena de manera táctica y técnica, se va a trabajar interdisciplinariamente con esos chicos para que por lo menos lleguen de una mejor manera a esas pruebas y preparados de una mejor manera. Hablo técnico, táctico, físico, nutricional y mental, entender que son muy pocos los que quedan, entender que es un camino muy largo. Que es un terreno hostil, digo, para las personas del interior, lo sabrás y seguramente hablarás de eso, porque todas las experiencias que yo he tenido de pibes que se van a probar a clubes te hablan de que es un terreno muy hostil en el cual se manejan no solo mi rendimiento en 15 minutos de un partido, que puede ser la mentira más grande de toda mi carrera, porque desde ahí se toma una decisión. Y también el tema de representantes, contacto, digamos que no solo depende de si yo le pego a la pelota o no le pego a la pelota, eso también lo charlan. Sí. Justo tuve la suerte que cuando fue el último entrenamiento de la sub-15, justo mi hermano había venido de Europa y estaba acá en Neco, entonces le dije si no íbamos al entrenamiento y les daba a él una charla, porque justo los chicos tenían la edad que él se fue de acá de Necochea. Y bueno, y les transmitía todas estas cosas, lo difícil que es el camino y eso que hoy en día las pensiones no son lo que era cuando se fue mi hermano hace tantos años. Pero bueno, esto de que es un terreno muy hostil, de que ahí van a ir a pisarte la cabeza, que el que llega a probarse es una amenaza para los que ya están porque me va a venir a sacar el puesto. Entonces es trabajar mucho sobre eso y mi hermano siempre dice, y bueno, y Darío, que también tuvo la suerte de estar en Racing, en otros clubes, él dice, si yo en ese momento hubiera tenido un psicólogo,
siento que podría haber llegado mucho más lejos. Sí. Entonces es acompañar en todas estas cuestiones de que cuando tengo que tomar esa decisión es también plantearme que dejo mi vida, mi lugar, mi ciudad, mis amigos, pierdo lo típico de un chico adolescente o un chico de poder salir los fines de semana. Sí, salís de tu edad, es como vivir otra película. Exactamente, entonces O sea, para eso hay que prepararlos mucho mentalmente. Sí. Bien, de una punta de la carrera a la otra. Hablemos del retiro. Me imagino también. que debe haber un montón de jugadores hoy en la primera división del fútbol necocheense, en la zona, digo, torneos federales y demás. ¿Cuál es la edad del retiro hoy aproximadamente? Un promedio, 30 y pico de años. Y para un jugador... El que no quiere soltar debe estar jugando a los Claro. 40 todavía, ¿no? Bueno, Que dice, tenemos a mí me da. Tenemos al Cookie Verón que tiene 37, 38, no sé cuánto tiene. Claro, bueno, a ver, yo sé que a él le da. Yo como espectador digo, sí, que siga jugando 3 años más porque le da el físico. ¿Cómo labura la cabeza en ese sentido? Y si querés, contame de alguna experiencia que quizá podamos abordar de un jugador profesional, que diga que su vida es eso. Acá quizá en el fútbol es más semiprofesional, en Sí. Necochea, tenés otro laburo aparte del equipo de fútbol, pero en una carrera profesional de un deportista, no importa si es futbolista o no, Sí. es su vida. O sea, Es es su vida. levantarte a las 6:30 de la mañana pensando que tenés que ir a entrenar, qué vas a comer, qué desayunar y todo lo demás. Y de un día para el otro todo eso se pierde. No sé, pienso, se me viene a la cabeza enseguida Edu Otero, como Sí. deportista profesional, que en algún momento también lo habrá vivido de esa manera. El retiro es, digamos, hoy aparecieron un montón de psicólogos deportivos para hablar del retiro también, ¿no? Sí, sí, se trabaja mucho y se acompaña en este proceso, siempre de todas las situaciones siempre se habla de proceso en una lesión, proceso en un retiro, y poder preparar al deportista para poder tomar esta decisión, lo que siempre apuntamos, ¿sí? Sea jugador profesional, deportista profesional o sea un deportista, bueno, como decías acá, es como que todos tienen su vida o su trabajo por fuera y juegan al fútbol, pero cuando son profesionales también lo que se trabaja es que también haya un plan B, Ok. ¿sí? Que no sea únicamente el deporte. Obviamente cuando uno está en ese momento de carrera, de mucha competencia, no voy a poder quizás, no sé, estudiar una carrera que me demande mucho tiempo, pero sí ir buscando un plan B que tenga el deporte y aparte otro plan Sí. por cuando me retiro o por cualquier situación, porque también puede pasar de que... Una lesión. exactamente, Sí, sí, te estoy en manca la carrera. me marca totalmente que sí o sí me tengo que retirar porque no puedo seguir compitiendo y si tengo solo el deporte me siento totalmente vacío. Entonces es necesario siempre un plan B acompañando el deporte que uno está haciendo. Entonces cuando uno toma esa decisión de retiro, obviamente se va preparando mentalmente, se va acompañando hasta que el deportista tome la decisión, pero ya se viene trabajando y ya se tiene qué es lo que voy a hacer. Uno lo internalizó. Sí. Es como que donde uno lo acepta ya es más liviano soltar un poco, ¿no? Exactamente, pero si yo no tengo un plan B, se me termina el deporte y se me terminó la vida. O sea, mi vida, deporte, no. Mi vida tiene que ser mi vida Sí. y yo tengo que, mi profesión es el deporte, ¿sí? Es como toda profesión, es como si vos dirías, bueno, mi vida es la radio y solamente tengo la radio. No, uno siempre tiene que poder dividir y en este caso poder tener otro plan por cualquier motivo, ¿sí? Por una lesión que me dice que sí o sí tengo que dejar de un día para el otro o porque los años van pasando e inevitablemente tengo que dejar de hacer el deporte. Tengo el plan B, me estoy dedicando al fútbol, la voy a ir a ver a Nati para ver si me puedo hacer profesional en algún momento. Estoy medio tarde. No te rías, Nati, ¿Al por fútbol, favor. pero qué? ¿Al fútbol? Quiero debutar en primera. Bueno. Un partido. Que hagan un partido es debut y despedida. ¿En la liga o en la LIFA? No, en cualquier lado. Nati, te hago las últimas y acá te meto en un brete. ¿Quiénes son más complicados? ¿Los deportistas de equipo o los deportistas individuales? ¿O va en cada persona? Ahí te no. di la opción, sé que te hago zafar. Sí, no. En realidad depende obviamente de la personalidad. Lo primero que yo les digo cuando arrancan el proceso es que antes de ser deportistas son personas, ¿sí? Y que esa persona tiene una personalidad y la personalidad es algo que se va construyendo a lo largo de la vida
con todos aquellos mensajes que vamos incorporando de manera consciente o inconsciente de las personas significativas en nuestra vida, y ahí tengo la personalidad. Entonces, cuando hago un deporte, termino trasladando esa personalidad. Sí es cierto que para los deportes individuales hay un tipo de personalidad, ¿sí? Sí. Por ahí las personas que son un poco más introvertidas, que no les cuesta mucho socializar y demás, eligen un deporte más individual, y las personas por ahí mucho más sociables eligen un deporte más de equipo, ¿sí? Y a la hora de necesitar ayuda psicológica, me parece que el deporte individual es como que pesa mucho más la cabeza. Sí. Puede ser, Sí. porque la responsabilidad la carga uno solo, porque no tenés forma de repartirla ni mirar para un costado, salvo un coach, un técnico, pero es mucho más complejo, ¿no? Sí, obviamente al ser un deporte individual uno se genera por ahí mucho más presión, pero lo que también trabajamos es entender que todos los deportes son deportes de equipo, ¿sí? De alguna manera, porque hay un montón de variables que entran en juego, ¿sí? O sea, en un tenista, por ejemplo, quieras o no, va a tener su entrenador, va a tener su preparador físico y va a tener un montón de variables que también entran en juego. La cancha, el viento, el rival, un montón de cuestiones. Entonces no es solamente él solo el que está haciendo el deporte. No existe deporte individual, ¿sí? De alguna manera todos los deportes siempre incluyen a otras personas. Tengo amigos psicólogos y siempre charlamos de la época del año y siempre les digo, yo les hago un fin de año, ¿no? Porque es cuando todos nos damos cuenta, y si esto lo traslado al lenguaje deportivo, es que no llegamos, que no llegamos a la meta, que nos habíamos propuesto quizá, 2025 tal cosa, y como que ya miramos el calendario 2 de diciembre y decimos, me parece que no la hago. En el plano deportivo es parecido, Sí. me parece que es un mes caliente respecto a definición de torneos, a un montón de cosas, ¿no? El fin de año es fin de año para todos. Es fin de año para todos, de alguna manera lo que trabajamos siempre es al principio de año se trabaja en un planteo de objetivos y hacemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y siempre decimos que los objetivos son flexibles, ¿sí? Por ahí algo que me planteé en marzo llega a septiembre o octubre y quizás lo pude modificar por otra cosa, pero es necesario tener objetivos planteados y en base a eso planificar qué hacer para llegar a esos objetivos. Bien. Vos decís, quiero llegar a fin de año a jugar al fútbol de manera, en primera. Bueno, ¿qué planificás para llegar? Bueno, tantas veces entrenar, la alimentación, todo eso que implica. Entonces, cuando llegamos a fin de año, en este mes, siempre se hace la evaluación, siempre hago una evaluación de fin de temporada o de fin de año, buscamos los objetivos que habíamos planteado a principio de año, a ver qué evaluación, una evaluación realista, como yo siempre les digo, porque muchas veces siempre uno se tira muy abajo, siempre se cuestiona, se castiga. Y a partir de ahí, ¿cómo fue qué nos dejó este 2025? Que es lo que estoy haciendo estas semanas por ahí con los pacientes que por ahí en lo que es fútbol quizás ya terminaron el torneo hace un tiempo, otros deportistas también si tienen carreras o distintas competencias importantes, pero se hace una evaluación del año y en base a eso, ¿qué te propones para el 2026? Y una vez que arranca el 2026, que en la mayoría de los deportistas ahora viene un impasse y viene la pretemporada en todos los deportes que uno hace. ¿Podemos meter en esa pretemporada que vos los obligues a anotarse en Actitud Solidaria el 24 de enero, te parece? Bien. ¿Podemos negociar eso? Los negociamos el 24 de enero todos a Actitud Solidaria. Me gusta. ¿Cómo no? Nati, un placer. Para encontrarte, te buscan en redes. Me gusta mucho esto que haces, ese seguimiento de todos los deportistas que vas atendiendo con sus logros y todo lo demás. La encuentran como psicóloga deportiva Natalia en Instagram. Su contacto el 55 95 41 y estás en el consultorio de Gimnasio Índigo, ¿no? Ahí. El consultorio lo tengo en Gimnasio Índigo. Bien, para todos los que quieran arrancar el año un poco mejor de cabecita, no se vuelvan locos, es solo deporte. Nati, gracias. No, gracias a ustedes. Natalia Gaitán, psicóloga deportiva, una nueva experta random. Tus artistas, tus historias, lo que dicen, lo que lanzan. De gira o en estudio. Noticias K2.